Gloria al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, por la misericordia del Señor, estamos aquí para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Estamos ya en el bosquejo número 9, el último, y tendremos posiblemente 2 semanas. El tema general que tenemos en esta serie de programas se titulaba El nuevo hombre, el cual es uno solo, que cumple, dice, el propósito de Dios que tuvo al criar al hombre. Ese es el deseo del Señor. Dios quiere realmente crear, como dice en Efesios 2:15, crea de ambos, de los dos, un solo y nuevo hombre. Y como siempre queremos comenzar primero orando al Señor para que todo lo que hablemos, todo lo que realmente salga de nosotros por medio de estas ondas, sea el Señor mismo. Así que, Señor Jesús, en esta mañana te decimos que estamos muy agradecidos a ti, Señor. Y queremos decirte que estamos enamorados locamente de ti, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. En esta mañana, Señor, queremos decirte que tú eres todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nuestro corazón desea, todo lo que realmente nuestro corazón anhela ardientemente. Señor, sigue tú creciendo en nosotros. Sigue tú cumpliendo el propósito que hay en tu corazón. Tú tienes un deseo, tú tienes una intención, aún tú tienes un plan. Señor, cumple ese deseo, cumple esa intención y te decimos en esta mañana que cuente con nosotros. Queremos ser aquellos que cooperamos contigo, que somos uno contigo. Señor Jesús, te amamos. Por eso, sigue tú hablándonos en esta mañana. Esta mañana es el último mensaje que damos de esta serie, el último bosquejo. Y queremos, Señor, que tú nos hables profundamente después de por todos los temas que hemos pasado. Tu propósito, tu deseo es que este nuevo hombre sea cumplido y sea realizado por medio de que nosotros podamos ser aquellos que vivimos y andamos en el Espíritu, permanecemos en el Espíritu y dejamos que tú satures todo nuestro ser. Qué maravilloso que este último bosquejo nos trae realmente el vivir práctico de la vida de iglesia. Señor, que nadie se pueda enfadar si escucha algunos temas que aquí vamos a decir, sino que realmente que sea tú el que nos guíe en esta mañana. Te amamos, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos con este mensaje número 9. Y entonces lo que deseamos es que el Señor pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Yo recuerdo en el mensaje 6, estuvimos hablando que en cuanto a la oración necesaria para que la realidad y el aspecto práctico pueda ser realizado por medio de ese vivir en el espíritu de cada uno de nosotros. También el mensaje 7, recuerdo de que por medio de esta oración nosotros podamos ser aquellos que tenemos una mente renovada. Señor Jesús, una mente renovada. Y ser renovado, dice, en el espíritu de nuestra mente, con mira a la existencia práctica del nuevo hombre. Entonces tenemos la oración, la renovación, y por medio de esa oración y esa renovación, el 8, estuvimos compartiendo en cuanto a la mayordomía
y llevar a cabo esta mayordomía de Dios con mira a que realmente pueda ser un solo y nuevo hombre. Y venimos aquí al mensaje número 9, que mira cómo se titula: practicar la vida de la iglesia. ¿Cómo podemos practicar la vida de la iglesia? Hablando una misma cosa y hacer una misma obra, estando consciente del nuevo hombre, el cual es uno solo. Qué maravilloso de que podemos hoy estar hablando de la vida práctica de la iglesia. Hoy hay muchos grupos, muchas denominaciones, muchas organizaciones, pero el propósito y el deseo de Dios es que realmente haya un solo y nuevo mover en el Espíritu, como vemos en Ezequiel, la rueda, y dentro de la rueda había un eje, y esa rueda estaba conectado a aquellos 4 seres vivientes, y cuando la rueda se movía, los 4 seres vivientes se movían. Eso significa de que Dios tiene un mover en todo el universo y necesitamos conectarnos a este mover. Tú me puedes preguntar, ¿dónde está ese mover? Ora al Señor y seguro que el Señor te va a llevar dónde está ese mover, porque dicen que aquellos que andaban conforme al deseo del corazón de Dios, aquellos vencedores que Dios estaba buscando en Apocalipsis, vemos en el capítulo 12 de que esos santos vencedores seguían al Cordero por donde quiera que iba. Oh, vosotros podéis decir, yo puedo decir, ¿dónde está el Cordero hoy para seguirlo? Si nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, yo estoy seguro que el Señor te va a guiar. El mismo Señor Jesús, Él nos prometió y nos dijo, el que pide, recibirá. El que busca, hallará. Porque todo lo que le pidieseis al Padre, en mi nombre, lo recibiréis. Así que en esta mañana, que podamos tener un corazón abierto al Señor, para ver qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y el primer versículo que os quiero leer en esta mañana es en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 10 y 9, dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice el 11, donde no hay griego, ni judío, ni incircuncisión, ni circuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni tampoco hay esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Qué maravilloso de que el propósito, el aliento que nos alienta el apóstol Pablo, es que nos vistamos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo. Y tenemos que orar, Señor Jesús, imprégname, lléname, satúrame de este nuevo hombre, de este vivir en ti, Señor. No quiero vivir más en mi naturaleza caída. No quiero vivir más en mis pensamientos caídos. Señor, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. No os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Hermanos y hermanas, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que todo lo que pensemos, oh Señor Jesús, pueda ser Cristo mismo. Podamos amarnos de una manera
como Cristo nos amó, que dio su vida por nosotros. Él le dijo a aquel joven: si tú cumples este mandamiento, ya lo tienes todo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Necesitamos amarnos, necesitamos tener ese corazón tierno del Señor. El apóstol Pablo, ahora vamos a leer un montón de versículos en Colosenses, como allí había un solo hablar, un solo corazón, un solo mover. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos anima a que hablemos todo una misma cosa. ¿Cómo podemos nosotros hablar una misma cosa? Permaneciendo en el Espíritu. Porque si tú hablas una cosa y yo hablo otra cosa, estaremos divididos y la iglesia realmente no va a poder ser edificada, y cada uno vamos a montar un grupo llamado la iglesia tal, cuando eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere en cada localidad una iglesia, un testimonio donde todos los hermanos, juntos y en armonía, realmente podamos edificar lo que hay en el corazón de Dios, que es la novia. Él quiere casarse. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, de que en esta mañana nosotros tengamos el privilegio de poder oír este mensaje, de poder hablar estos versículos, que Él es el deseo, es la intención, es el plan, el propósito que había en el corazón de Dios. Adán, cuando estaba paseándose en el paraíso, que es una figura de Cristo, él estuvo buscando una compañera. Queridos hermanos, él puso nombre a todos los animales. Y hay un libro que un hermano comparte, y os lo voy a decir, ese libro es La Iglesia Gloriosa de Waxman Nee. Él comparte ahí, me atrevo a decirlo, y perdonen hermano y hermana, el hermano se atreve a decir que todos esos animales eran los nombres denominacionales, pero dice que Adán no encontró ayuda idónea, no encontró ayuda idónea. ¿Qué te parece? Pero Dios dice que lo metió en un sueño profundo, lo durmió, y dentro de Adán, de una costilla, Él sacó y edificó a Eva. Es decir, que cuando Eva fue edificada, era 100% Adán. Es lo que hemos estado hablando anteriormente. Dios quiere edificar su iglesia, que sea 100% puro producto de Cristo. Yo sé que esto es duro, yo sé que esto es difícil de entender y de comprender, pero para Dios no hay nada imposible. Dios quiere edificar su casa, Él quiere edificar su novia, su iglesia. Y entonces, cuando Adán despertó de aquel sueño, dice que eso tipifica la resurrección de Cristo cuando estaba en la cruz, y por medio de ese costado que salió agua y sangre, edificó la iglesia. En la cruz, cuando fue su costado abierto, ahí se produjo la iglesia, el cuerpo de Cristo, el deseo y la intención que había en el corazón de Dios desde los siglos. Igual como Eva estaba escondida dentro de Adán, la iglesia desde los siglos estaba escondida en Dios. Pero dice en Efesios 3 que a Él le ha placido dar a conocer este plan que tenía desde antes de la fundación del mundo. Se le ha dado a conocer ahora por medio, dice, de los profetas y de los apóstoles, por el Espíritu.
Oh, el Espíritu que mora hoy dentro de nosotros nos puede revelar este asunto. Todavía no he entrado en el bosquejo y necesito entrar ya, pero te digo que en Apocalipsis al principio dice que Juan estaba en el Espíritu y cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Cada momento es el día del Señor, es el tiempo del Señor. Y dice que él escuchó una voz, dice, y me volví para ver. ¿Cómo que dice para ver? Sí, él escuchó, pero dice que me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y dice que cuando se volvió a ver la voz que hablaba con él, dice la Biblia que él vio 7 candeleros de oro. Escucha, 7 candeleros de oro. Y eso tipifica las 7 iglesias en Asia. Él le quiso dar una visión que la iglesia es puro oro, es pura naturaleza de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana necesitamos ensanchar nuestros corazones, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y que el Señor nos pueda revelar lo que hay en su corazón. Pero no solamente os lo digo a vosotros, sino a mí mismo. Yo necesito ver, vivir, experimentar y que esto se haga carne, se haga vida en mi célula y en todo mi ser y en todo tu ser. Y entonces él vio 7 candeleros y eso tipifica las 7 ciudades que había en Asia, una iglesia en cada localidad. Y yo he escuchado muchas personas que me han dicho, sí, pero las 7 iglesias eran de oro, pero sin embargo eran diferentes, porque cada iglesia tenía un tema. Claro, era diferente, pero si te das cuenta eran diferentes en lo negativo. Pero en cuanto a lo positivo, su naturaleza era de oro. La iglesia es de oro, pero cuando introducimos y practicamos cosas de nuestra naturaleza caída, de nuestro vivir carnal y pensamientos carnales, entonces hay mucha negatividad ahí. Pero realmente el candelero era de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro había uno semejante al Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre tenía una espada en la boca de 2 filos. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y en su pecho tenía un cinto de oro. Ahí vemos que él amaba con ternura. Su amor era una naturaleza pura. Pero él tenía esa espada en la boca. Y esos ojos como llamas de fuego para cortar, para operar, para fundir todo lo que intente penetrar en la iglesia, en la naturaleza de oro, en el candelero de oro, quitarlo. Porque la iglesia es el nuevo hombre. Como he compartido antes, nace del costado del Señor. Y como tipifica Adán y Eva nació del costado de Adán. Y cuando este hombre, Adán, despertó, él pudo decir, no como dijo anteriormente que no había encontrado ayuda idónea, él pudo decir, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada varona porque del varón salió. Eva. Oh, queridos hermanos, qué visión esta. Oh, Dios quiere lograr esto. Él quiere aplastarle la cabeza al diablo, al enemigo. Cuando iba a salir de aquella mujer, que es la Iglesia Universal, iba a salir aquel hijo varón,
que iba a regir con vara de hierro. Dice que allí estaba la serpiente antigua, que era un dragón, se había intensificado, se había engrandado y estaba para devorar al hijo varón, pero el hijo varón lo derrotó a Satanás, al enemigo. Y dice que Juan lo vio en el lago de fuego. Así que, queridos hermanos, con más urgencia, con más insistencia, tenemos que lograr ese solo y nuevo hombre, negar nuestra vida del alma, negar nuestros pensamientos. Muchos hermanos han sido, digamos, divididos, se han peleado, se han insultado, incluso, te digo, hasta se han tirado la Biblia. Y yo mismo presencialmente una vez vi con un hermano con una silla para pegarle a otro con otra silla. Eso es terrible, eso no es del Señor. Queridos hermanos, muchas cosas se han introducido en la iglesia hoy. Por eso Juan, el Evangelio de Juan se le llama el Evangelio remendador. Y Juan estaba remendando cuando el Señor Jesús lo llamó, porque muchos agujeros han sido introducidos dentro de la iglesia y muchas cosas han entrado, separaciones, divorcio. Pero ¿esto qué es, hermano y hermana? Dios tiene que cambiar todo nuestro ser. Y como dice en Efesios 5, Él está santificándola, purificándola por medio del lavamiento del agua en la palabra, para presentársela a sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Así que me introduzco ya en estos versículos, queridos hermanos, para poder entrar en el punto Romano 1, donde vienen unos versículos, y ahora ya haremos el intermedio. Voy a leer esto, son aproximadamente 10 versículos, y veréis cómo el apóstol Pablo le habla a los colosenses y le habla también a la iglesia en Colosa, y cómo la carta que le envía a Colosa dice que la lea a los tesalonicenses y los colosenses a los tesalonicenses. Es decir, que no había diferencia, había un solo fluir, había un solo compartir, una sola iglesia universal, pero esa iglesia universal se expresaba como iglesias locales en la localidad. Por eso no podemos llamarnos otro nombre sino la iglesia en la localidad donde vivimos, como cuando Pablo escribía a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Éfeso, a la iglesia de Dios que está en Tesalonicense, a la iglesia de Dios que está en Éfeso, la iglesia de Dios que está en Tiatira, en la Odisea. Y cuando él escribe al hermano, a la iglesia, le dice al hermano Timoteo, o al hermano Filemón, o al hermano Tito. Es decir, que hay palabras específicas que la Biblia lo dice. Bueno, entramos al punto Romano 1, que dice, en Colosense, en el capítulo 4, de versículos 7 al 17, tenemos una ilustración práctica, dice, de la revelación del nuevo hombre y de la conciencia que debemos tener del nuevo hombre, el cual es uno solo. Y si tú lees Colosenses 7, 4, 7 al 17, verás ahí, y lo vamos a leer. El versículo 1, digamos, el versículo 7 del capítulo 4 comienza diciendo, y una vez que lea los versículos, pues entraremos ya en el intermedio dice el versículo. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, nuestro hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Si te das cuenta,
el apóstol Pablo mandó a este hermano para compartirle lo que Pablo estaba haciendo. Es decir, había un fluir. Los hermanos se movían entre las iglesias con toda libertad, teniendo comunión y anunciando estas buenas nuevas. 8. El cual yo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a nosotros se refiere. Dice, y Él conforte vuestros corazones. Los hermanos estamos para confortarnos, para traer buenas noticias de que Cristo va adelante, que Él está creciendo, que Él está levantando candelero en cada localidad, en cada pueblo. Si nosotros todos, realmente a una sola voz, oh queridos hermanos, esto cambiaría totalmente. Sigo, versículo 9, con Onésimo, dice Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, dice, os saluda. Y Marco, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si él va a vosotros, recibidle. ¿Te das cuenta? Y es maravilloso cómo las iglesias se recibían a los hermanos, venían de aquí y de allí. Necesitamos ese tráfico de comunión, Señor Jesús. El 11 dice, y Jesús llamado justo, estos son los únicos de la circuncisión, que son colaboradores míos para el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Oh, el apóstol Pablo, él llevaba muchas tribulaciones, pero estos hermanos los consolaban. Queridos hermanos, necesitamos consolarnos los unos a los otros. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros. Escucha lo que dice, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo en Cristo Jesús por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y plenamente seguro en toda la voluntad de Dios. Señor Jesús, yo había leído muchas veces estos versículos, pero esto, con esta explicación, con esta comunión, seguro que la vamos a ir entendiendo. El 13 dice, porque de él doy testimonio del mucho trabajo que se toma por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hirápolis. El 14, os saluda también, dice Lucas, el médico amado, y Demas, y saludad a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Y dice el 16, esté atento, escucha, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y la de la laodicense, y que la Odisea la leáis también vosotros. El 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Y aquí entramos en la letra A. Pero, querido hermano, hacemos aquí un paro y vamos a escuchar una canción para que la puedas disfrutar. Esa letra es una letra muy animante, muy alentadora. Así que, hermano, disfrútala. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Hermanos y hermanas, también queremos ofreceros gratuitamente y sin compromiso un Nuevo Testamento que se llama versión recobro. ¿Por qué le llamamos versión recobro? Porque el deseo es recobrar el texto original en griego. Y este Nuevo Testamento es del texto original y tiene 9.500 notas explicatorias. También enviamos una colección de 7 libros en 3 pedidos. Y ustedes pueden solicitarlo al número de teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. Y también puede escribirnos y solicitarnos este material por el WhatsApp al teléfono 637 87 99 66. Repito, 637 87 99 66. Y todo esto, hermanos y hermanas, os lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo de este tema tan interesante en cuanto a la vida práctica de la Iglesia. Y ya leímos el punto Romano 1 y la letra A vamos a entrar ahora. Bueno, Señor Jesús, sigue tú iluminándonos y sigue tú hablándonos. La letra A dice lo siguiente. Dice, tanto los santos en Colosa como Pablo y los que estaban con él, dice, eran en realidad miembros del nuevo hombre, y ellos tenían conciencia del nuevo hombre. Ellos tenían conciencia del nuevo hombre. La letra B dice así, las instrucciones de Pablo en cuanto debía leerse las cartas, dice que esto nos demuestra que no había diferencia alguna entre la iglesia en Laodicea y la iglesia en Colosa. Lo dicho por él, esto implica que había comunión, había unidad, había una armonía y un contacto íntimo. El 16, lo hemos leído, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Es maravilloso el versículo 16. Tenemos la palabra de Dios, y esta palabra de Dios es espíritu y es vida. El Señor Jesús en Juan 6:63 dijo, mira, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La letra C dice, a pesar de todas las diferencias entre nacionalidades, razas y clases sociales, había sobre la tierra de forma práctica un solo y nuevo hombre creado en Cristo Jesús. No había meramente iglesias locales en varias ciudades, sino que solo había un solo y nuevo hombre de forma real y práctica, porque aquí lo podemos ver. Mucha gente, yo he escuchado predicaciones y muchos, tenemos que volver al principio, a la iglesia primitiva, cómo ellos vivían. Claro, pero si ese espíritu que ellos tenían lo tenemos nosotros, podemos vivir esa realidad, amándonos los unos a los otros, sobrellevándonos los unos a los otros, orando uno por los otros.
Cuando el hijo de un hermano se duele, tenemos que dolernos con él. Cuando se alegra, tenemos que alegrarnos con él. Eso es algo maravilloso. La letra D dice, es vergonzoso, escucha, es vergonzoso que una iglesia en cualquier lugar se aísle de las demás. Esto es totalmente contrario al hecho de tomar conciencia del nuevo hombre. Una iglesia que sostenga tal actitud solo está consciente de sí misma y no del nuevo hombre en su totalidad. Los que insisten en esta actitud hace de que el nuevo hombre sea fragmentado, quebrado en pedazos. Los que tienen esta actitud carecen del sentir del nuevo hombre, es decir, que no están conscientes del mismo. Por eso en esta mañana queremos decirle, Señor, yo soy uno de ellos. Sí, pero yo quiero ser consciente de lo que hay en tu corazón. Señor, vuelve todo mi ser a ti. Señor, vuelve todo mi corazón a ti. Señor Jesús, te amamos, Señor. Queremos hacer el deseo de tu voluntad. Señor Jesús, aquí entramos al punto Romano 2. Entramos a este tema donde dice de que, punto Romano 2, todas las iglesias en los diferentes países son un solo y nuevo hombre. Por tanto, ellas necesitan practicar la vida de iglesia estando consciente del nuevo hombre. Necesitamos, todos los países, las iglesias, estar conscientes del nuevo hombre. Si queremos derrotar a Satanás, expulsarlo de aquí de la tierra. Porque dice que Satanás se presentó delante de Dios cuando Job, y Dios le dijo, ¿de dónde viene? Dice, de ahí vengo. Le da vuelta ahí por la tierra, paseando y viendo. Y es cuando ya le habla de lo de Job. Nosotros tenemos que expulsar a Satanás de la tierra y rescatar a los muchos criaturas que desean tener a Cristo, que anhela desesperadamente toda la humanidad, desea tener a Cristo dentro de ellos. Lo que pasa es que no lo conocen. Tienen sus corazones entenebrecidos. Tiene todo su ser endurecido y no puede percibir lo que nos ocurría a nosotros. Pero un día nuestro corazón fue abierto y el Espíritu de Dios entró en nosotros, hizo morada en nosotros y vivificó nuestros cuerpos mortales. Ese espíritu que estaba muerto le dio vida. Y ahora esa vida, ese espíritu que vino a mezclarse a nuestro espíritu, quiere extenderse en todo nuestro ser y empaparnos de nuestra alma, empapar nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que es ahí en el alma. Por eso dice Romanos 8:6, que la mente puesta en la carne es muerte, pero si nosotros ponemos la mente en el espíritu, dice que es vida y es paz. Y también necesitamos vivificar nuestros cuerpos mortales por ese espíritu que mora en nosotros. Y eso podemos recobrar el nuevo hombre. Sí, mira lo que dice en Efesios 2:5, dice, aboliendo en su carne. Cuando Cristo estaba allí en la cruz, Él abolió en su carne la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza. Él borró todo aquello, Él derribó todo aquello, todo muro de separación, expresado en ordenanza, dice, para crear en quién, dice, en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es maravilloso. Hermano, yo tengo que deciros que a veces no tenemos paz ni aun con nosotros mismos. ¿Cómo la vamos a tener con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, con la iglesia? Por eso necesitamos ser renovados. Y como dijo en 2 de Corintios, el apóstol Pablo dijo, aunque este cuerpo se va desgastando exteriormente, no obstante,
el interior, dice, se va renovando de día en día. Es maravilloso. Por eso dice Efesios en el capítulo 2, 21, dice, de quien todo el edificio, escucha, todo el edificio bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, este es el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Seguimos con la letra A del Romano punto 2. Dice, todas las iglesias no son meramente iglesias locales, individuales, sino que son un solo y nuevo hombre. Un solo, por eso el versículo que leíamos al principio dice, y vestido, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, que dice, renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí es donde podemos ver, disfrutar, practicar donde no hay judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni chino, ni payo, ni gitano, ni rumano, sino que Cristo es el todo y en todo. Señor Jesús. Y aquí los hermanos han puesto otro versículo, 4:15, cuando dice, y saludad a los hermanos que está en la Odisea, y a Ninfa, a la iglesia que está en su casa. Qué maravilloso de que hoy nuestra casa pueda ser un reflejo, una miniatura de lo que es hoy la iglesia. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, dice que cuando esta carta haya sido leída, eran uno. Es maravilloso de que podemos realmente disfrutar esa realidad. De la letra B, el punto 1 dice, nosotros hermanos, dice, no podemos decir de que cada iglesia local es un nuevo hombre. Más bien, todas las iglesias locales sobre la tierra son el nuevo hombre, el cual es uno solo. 2. El nuevo hombre no es meramente un asunto de localidades individuales, dice individuales e iglesias individuales, sino que todas las iglesias en la tierra corporativamente es el nuevo hombre. Maravilloso. Señor Jesús. Hoy últimamente muchos de los mensajes de conferencia que se están dando, todo es la necesidad urgente de que ese nuevo hombre sea producido por medio de todos estos mensajes que incluso hemos estado escuchando. Dice, cuando el nuevo hombre llegue a existir en plenitud, no hablaremos de las diferencias entre de las iglesias o de la jurisdicción o de la autonomía de las iglesias locales. No hay autonomía. Eso es en los países donde fíjate, por ejemplo, aquí en España hay 17 autonomías, 17 gobiernos, 17 parlamentos. Eso es una burrada. Queridos hermanos, en la vida de la iglesia no hay autonomía, no hay parlamentos individuales, sino hay un solo y nuevo hombre viviendo una sola cosa, los hermanos fluyendo entre las localidades, teniendo comunión, pues como dice en 1 de Juan 1:7, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Jesús, nos dice, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, que la comunión, esa armonía entre los hermanos, fluye y nos limpia. Necesitamos ser limpios. Dice aquí, en 1 Corintios 1:2, mira lo que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y mira que si había problemas en Corintio, pero Dios no miraba los problemas. Dios miraba y veía de que era una iglesia en Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Sigue diciendo, a los
santificados en Cristo Jesús. Dice, los santos que han sido llamados. Y sigue diciendo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo termina este versículo. Señor de ellos y nuestro. No, muchas veces creemos que la verdad la tenemos nosotros, que Dios se mueve aquí en nosotros, que nosotros tenemos... No, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice aquí, primero dice, Señor de ellos y nuestro. Primero de ellos y nuestro. Así que a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿O cuál de tu cuerpo? Mire tu cuerpo. ¿Cuál de tu cuerpo? Tú le dices al miembro de tu cuerpo y dices, no te necesito, venga, quítate de aquí. Sino que están perfectamente unidos y reciben ese rico suministro por medio de esos alimentos que comemos y somos nutridos, somos realmente, y ese alimento es asimilado y es distribuido por medio del riego sanguíneo por todas las células del cuerpo. Maravilloso. Eso quiere lograr el Señor. Y mientras que el Señor no logre eso, Él no puede venir. Por ejemplo, yo cuando fui a casarme, yo no escogí una niña, una jovencita, una adolescente. Yo cogí a una mujer completa, una mujer madura. O tú no quieres casarte, o no estás casado con una mujer o con un hombre maduro. ¿Te quieres casar con una niña inmadura? Dios quiere madurarnos. Por eso Él dice en Efesios, y el mismo Dios, escucha, dice que el mismo Dios constituyó, no el que se reúne para hacer una votación a ver quién va a ser el pastor o para elegir. Aquí no se elige nada. El que lo elige es el Señor. Dice que Él mismo es el que constituye, por medio de la función. ¿Me entiendes? Aquí nadie vota para que yo sea el padre de mi casa. Yo soy el padre. Qué maravilloso el poder ver eso. En la iglesia hay hermanos que ejercen la autoridad, pero una autoridad amorosa, pastoreando, como dice el apóstol Pedro, no enseñoreando de la grey de Dios. Es que los santos es de Dios. No dice, no, este pertenece a mí, a mi iglesia, a mí. No, Él no pertenece a ti. Él pertenece a Cristo. Y tú has sido escogido para nutrirle. Y tú lo vas a nutrir, pero de lo que te ha dado Cristo. ¿No te acuerdas el samaritano cuando estaba en la cuneta donde lo llevó el Señor Jesús allí al mesón y le dio el dinero para que lo cuidara? ¿De qué lo cuidó? De lo que Cristo le había dado. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, también dice, para consolar vuestros corazones, pero con la consolación con lo que nosotros fuimos consolados, para que nuestra consolación, dice, sea de Dios y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Es decir, nosotros vamos a consolarnos los unos a los otros, pero por medio de la consolación con que fuimos consolados. Porque si nosotros no fuésemos sido consolados, lo que impregnamos, lo que desprendemos es muerte y peste por nuestra boca y por nuestro ser. Sí, lo siento, es así. Señor Jesús, ten misericordia con nosotros. Dice, Señor de ellos y nuestro. Y dice aquí, dice, por esto mismo, en Corintio también, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, dice, os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué maravilloso que el Señor envió a Pablo. Pablo envió a Timoteo para que supiesen cómo él andaba y cómo él se movía por las iglesias. Esa es una comunión, ese es el nuevo hombre que Dios quiere lograr aquí, que cuando venga un hermano lo podamos recibir y que nos dé una palabra y que, no que, este va a venir, a ver qué nos trae. Nosotros no podemos pensar, por eso necesitamos esa comunión
y necesitamos este rico fluir entre nosotros. Dice en Apocalipsis, dice, escribe al mensajero de las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Otro versículo en Apocalipsis: yo he enviado a mi ángel con este testimonio por las iglesias, y dice, yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él ha enviado a las iglesias. Qué maravilloso que este es el Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Él tiene a las 7 iglesias, Él tiene a la iglesia, Él dio su vida por la iglesia, Él dio su cuerpo por la iglesia. Él cuando nació era el Emmanuel, el Dios con nosotros, porque Él quería llegar a ser Dios en nosotros. Él vivió ese vivir humano, desprendiendo un aroma que atraía a la gente. Él cuando hablaba la gente se maravillaban. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos introducirnos en la palabra y que esta palabra de Dios se impregne en nosotros. El número 1 dice, en ese momento todos tomaremos a Cristo como nuestra persona y viviremos a Cristo. Por tanto, hermanos y hermanas, entre nosotros solo tendremos a Cristo y solo Cristo será manifestado. Solo Cristo será manifestado. Dice en Filipenses 1:20, dice el apóstol Pablo, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Y dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Esto es maravilloso, queridos hermanos y hermanas. 2. Si nosotros, hermanos y hermanas, tomamos a Cristo como nuestra persona y como nuestra vida, espontáneamente todos nosotros lo haremos una misma cosa y entonces seremos un solo y nuevo hombre de una manera práctica y viviente. Práctica y viviente. El C dice, puesto que las iglesias locales son un solo y nuevo hombre, al decidir algo en nuestra iglesia local, necesitamos considerar a las iglesias dice considerar a todas las iglesias por toda la tierra. ¿Cómo podemos hacer esto? Dice, voy a leer en Apocalipsis 22, dice, yo he enviado a mi ángel con este testimonio, dice, por las iglesias, con este testimonio para las iglesias, yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En Tesalonicenses dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios de Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ella padecieron de los judíos, que arriesgaron su vida por mí. Esos fueron hermanos. En Romanos, dice Pablo, arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles daban las iglesias. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Dice, 11:28, dice, y además de otras cosas no mencionada, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo me voy a quedar aquí, pero voy a leer un poquito de lo que hemos estado hablando, que aquí viene un párrafo de una lectura y me gustaría leerla. Normalmente leo un trozo
de un himno, pero me queda aproximadamente 3 minutos y voy a intentar leerlo muy despacitamente. Y dice así, esto, Señor Jesús, dice, el nuevo hombre tiene una sola voz. ¿No es maravilloso esto? ¿Quisiera tú que la iglesia llegara como el nuevo hombre tenía una sola voz? Con respecto al cuerpo, lo crucial es ver de que somos miembros los unos de los otros. Pero, con respecto al nuevo hombre, las exigencias son aún mayores que las del cuerpo. Por muchos años hemos estado leyendo Romanos 15:6, el cual dice, para que unánime a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, no podía yo entender estas palabras. ¿Cómo podrían congregarse tantos cristianos y hablar a una sola voz? En aquel entonces no podía entenderlo, pero un día pudimos ver de que la iglesia es el nuevo hombre. Hermanos y hermanas, ¿cuántas voces tiene el nuevo hombre? Solamente una. Solamente una. No solamente somos miembros los unos de los otros, sino que además tenemos una sola voz, tenemos un solo hablar. ¿Pueden ver cuánto nos exige esto, hermanos y hermanas? Dice, el simple hecho de ser miembros los unos de los otros, ya eso incluso nos restringe bastante. Incluso ahora, cada vez que hablemos, todos tenemos que hablar a una voz, a una voz. Esto no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿Cuántas voces tiene el nuevo hombre? Una sola. Entonces, ¿quién es la voz? Si usted y yo decimos que somos Cristo, estaremos diciendo demasiado trascendente. Pero, para contestar nosotros esta pregunta, dice que nosotros tenemos que comprender de que solamente hay un solo y nuevo hombre cuya persona es única y una. Y todo el cuerpo tiene una sola voz. Pero, ¿quién controla esa voz? La persona es la que controla la voz. La iglesia no es solamente el cuerpo, sino también un solo y nuevo hombre. Y el cuerpo requiere de que Cristo sea su vida. Mientras que el nuevo hombre necesita, escucha, que sea su persona Cristo. Cada vez que nosotros queramos hablar, cada vez que yo quiera hablar, cada vez que cualquiera de nosotros quiera hablar, tenemos que contestar la siguiente pregunta fundamental. ¿Quién es la persona que habla? Si es usted, eso significa de que usted tiene su propia voz. Si soy yo, implica de que yo tengo mi propia voz. Por lo tanto, si usted tiene su propia voz y yo tengo mi propia voz, la mía, entonces son ¿qué? 2 voces las que hablan. Si cada uno de nosotros actuamos como una persona independiente y cada uno hablamos lo suyo propio, entonces hablarán muchas voces. Esto es cuando es una sociedad o una denominación. Y esta es la condición en que se encuentra realmente, por desgracia, hoy todo el cristianismo. Señor Jesús. Oh, por eso el Señor está buscando desesperadamente en que nosotros nos consagremos a Él y demos nuestra vida por completo para Él. Así que aquí paro, hermanos y hermanas, y espero que la próxima semana estemos aquí para continuar con este bosquejo. No sé si será
dos mensajes o serán tres, pero no hay prisa. Lo que necesitamos es que el Señor nos siga hablando y revelando y mostrándonos el deseo de su corazón. Amén.